Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Táctica y Sistemas. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo y ustedes ya lo saben, el podcast de Coach's Voice en español, como siempre. Me acompaña en esta primera parte del programa Álvaro Romeo. Él es gestor, estratega, alma, cerebro, todo lo que tiene que ver con Coach's Voice en español. Ahí está Álvaro Romeo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Luis Fernando? ¿Qué tal? Bueno, no sé si merezco todos estos calificativos. Vamos a ¿Cómo que dejarlo en no, el gestor. hombre? Vamos a dejarlo en el No, gestor. ¿cómo que no, hombre? Hay que Cere- salir al terreno de juego con la camiseta puesta. Sí, cerebro, dice. Sí, bueno, podemos decir que puedo jugar de medio centro aquí en este programa. Vamos a hacer un doble pivote tú y yo, porque yo solo en el centro del campo me aturullo, Luis Fer. Necesito ayuda. Bueno, y vamos a hablar de un hombre que precisamente le gusta el mediocampo. Vamos a hablar de Andoni Iraola. ¿Cómo empezamos a hablar de este hombre? Bueno, pues es muy conocido, Andoni Iraola, es muy célebre en Inglaterra y es un entrenador que surge de Lezama, aunque es verdad que nació en la provincia de Guipúzcoa, pero bueno, Lezama es la cantera del Athletic y salió de allí. Llegó allí en edad juvenil procedente del Antiguoco, el equipo en el que compartió vestuario con Xabi Alonso y Mikel Arteta, y debutó en 2003 con el primer equipo del Athletic Club. Hay que decir que Andoni Iraola fue un muy buen futbolista. Lateral derecho, formó una banda derecha con Markel Susaeta, que le dio al Athletic tranquilamente 10 años de buen fútbol por el sector derecho, y en el Athletic tuvo entrenadores de todo tipo y vivió situaciones de todos los colores, desde jugar la Champions con Ernesto Valverde y varias finales de Copa con Bielsa, con Valverde, a sufrir entre los 24 y los 25 años un par de temporadas en las que el club peleó por evitar el primer descenso de su historia. En el Athletic, como he dicho, tuvo entrenadores de todo tipo, desde Ernesto Valverde a Marcelo Bielsa, que fue seguramente el que más le influyó, a Mendilibar, a Javier Clemente, que en su día fue la antítesis de Menotti en España, José Manuel Esnal Mané, que fue el entrenador del Alavés que le llevó a la final de la Europa League en 2001, o incluso Joaquín Caparrós, que en España tiene la fama de ser un entrenador muy pragmático. Y bueno, parecía que Iraola iba a ser un jugador de un solo club, un one club man, pero en 2015 decidió vivir una experiencia en Estados Unidos, se marchó al New York City, donde jugó un último año que resultó clave para su futura carrera como entrenador, como él mismo explicó en su entrevista con Coach's Voice. Sí, y aquí abro comillas, Álvaro, voy a decirles qué expresó Iraola. Él dice, el primer año llegué a mitad de temporada, digamos que fue más bien un periodo de adaptación, pero en la segunda temporada, óigase bien, la jugué enterita con Patrick Vieira de entrenador a nivel de juego. Fue un gran cambio individual para mí, dice Iraola. Como las piernas ya no daban para jugar de lateral, posición en la que había actuado toda mi carrera en el Atlético, como dice Álvaro, pasé a jugar de medio centro. Patrick me dio una nueva perspectiva del fútbol, porque él venía de la escuela de Manchester City, obviamente, donde se había formado como entrenador. Además, pues venía de esa gran escuela como jugador del Arsenal. Un juego muy posicional de 4-3-3, con la intención de buscar al hombre libre y mantener bien cada uno en su posición. Muy diferente a lo que yo había vivido en el Athletic, cierro comillas. Es decir, entonces, Álvaro pasó de tener esa visión defensiva y de pronto, o tal vez ofensiva por las bandas, a empezar a saber cómo se genera el juego desde la mitad de la cancha. Sí, porque el Athletic de Bilbao no es un club que se distinga por el juego posicional, sino por otro tipo de características. Ahí yo sí que creo que, como bien dice Iraola, o sea, esa enseñanza que tuvo con Patrick Vieira le tuvo que ser tremendamente útil también, pero yo creo que, de todas maneras, poco hay comparable a lo que le dio Bielsa al Athletic y sobre todo a Andoni Iraola. En primer lugar, quiero añadir que Iraola ya conocía la posición de mediocentro antes de conocer a Patrick Vieira, porque en el Athletic le tocó jugar en esa posición, en el eje, circunstancialmente, por exigencias del guión, durante alguna época que otra, pero no de manera fija. Pero llega Bielsa y Bielsa le inculca
un concepto que es clave en toda la carrera de Iraola, que es la valentía. Coincidió con Bielsa 2 temporadas en el Athletic Club y nuestros compañeros de la Media Inglesa, una plataforma que habla de fútbol de Premier League, hablaron en su día con el técnico guipuzcoano y consiguieron sacarle este corte. Yo creo que me enseñó a ver el fútbol desde otra perspectiva. Yo creo que Marcelo lo que podía asumir era que te ganara un equipo que había demostrado ser mejor que tú. Él al final se basaba en mucho duelo individual y él aceptaba que si jugábamos contra un equipo mejor y nos ganaba esos duelos individuales podíamos perder. Lo que no aceptaba es lo contrario, ¿no? El perder contra equipos igual, ¿no? que él no consideraba mejores que nosotros. Patrick Vieira entonces es el orden del centrocampista y Marcelo Bielsa pues, le influye con la energía y la pasión. La energía y la pasión de los equipos de Bielsa que todos conocemos. Todo eso ha dado forma a este entrenador, Andoni Iraola, al hombre que tiene hablando a todo el mundo en Inglaterra, ¿no? Álvaro. Sí, y algo más, Luis Fernando, y esta es la sorpresa, el fútbol americano, la NFL. Esto lo contó en una entrevista a Coach's Voice. Dijo que al margen del fútbol, allí en Estados Unidos también descubrió un especial interés por la NFL, la cual sigue desde entonces, y que él ve la NFL como una asociación de jugadas a balón parado que también se dan en el fútbol, porque al final todo está muy estudiado, los bloqueos, las situaciones de superioridad, los aclarados, y también habla de que en América hay una gran especialización en relación con los puestos, con un entrenador para cada posición. Y añadía Iraola que eso al fútbol todavía no había llegado, pero teniendo en cuenta que las estructuras cada vez son más amplias, seguramente el día de mañana veremos entrenadores por posición y adoptaremos en el fútbol cosas de la NFL. Es decir, la influencia del fútbol americano está también en Andoni Iraola y también creo que esa visión de que el fútbol es un deporte cambiante, cosa que estamos viendo constantemente, incluso con el cambio de las reglas que está haciendo la IFAF. Como Mourinho toma el boxeo o como Guardiola toma el baloncesto, pues Iraola en Estados Unidos se decanta por la NFL y eso nos deja una reflexión muy interesante sin duda de cómo los entrenadores se van a ver otros deportes y sobre todo los americanos para aumentar su estrategia. Y como él mismo señaló en Coach's Voice, aquella etapa en Estados Unidos fue el punto de partida de su carrera como técnico. Incluso podemos poner en este mismo aspecto el AEK Larnaca de Chipre como primer paso. Sí, Iraola ha reconoció en Coach's Voice que Chipre le vino bien para probarse, para ver qué cosas que él pensaba como jugador podían funcionar, pero también cuáles no estaban tan claras. En definitiva, tomar decisiones y equivocarse, porque reconocía que esa era la única forma de ponerse a prueba, cuando las balas eran de verdad. Después de eso, llegó a España y llegó al Mirandés, un equipo del norte de España, no del País Vasco, pero con una vinculación muy estrecha con el Athletic Club de Bilbao. Y con el Mirandés, en la temporada 2019-2020, llegó a las semifinales de la Copa del Rey, con un equipo de segunda división, Luis Fernando. Hemos también nosotros oído una y otra vez a Álvaro en este podcast y cuando uno se sienta a hablar con colegas y analistas, que Bielsa pide y pedía competir al 100% en cada uno de sus partidos. Yo creo que eso mismo hizo Iraola con el Mirandés en las semifinales de esa Copa del Rey ante la Real Sociedad. Competir, que es lo básico que ellos piden. Escuchemos como lo expresaba él mismo en la rueda de prensa previa al partido de ida, cuando todavía Iraola era muy joven. Yo creo que da igual el rival que tengamos delante, que yo creo que Miranda siempre se cree y eso es algo positivo, ¿no? Y yo creo que está claro que todo el mundo es consciente de la dificultad, de sobre todo el momento que atraviesa el rival al que nos enfrentamos. Pero bueno, nosotros al final estamos obligados a dar el nivel más alto que nosotros podamos dar y luego veremos ese nivel hasta dónde nos llega, ¿no? Hasta ahora nos ha traído hasta unas semifinales de Copa y vamos a ver si nos llega como para hacer frente a la Real, ¿no? A doble partido. Finalmente el Mirandés no pudo ganar a la Real Sociedad. Tengo que recordar que en esa semifinal Martín Odegaard y Mikel Oyarzabal fueron goleadores de la Real Sociedad. Estamos hablando de que esa Real era un gran equipo y a la postre terminó ganando esa Copa. De hecho, en la final al Athletic de Bilbao. Pero bueno,
El gran trabajo de Andoni Iraola en el Mirandés fue el que le catapultó al Rayo Vallecano, un club perfecto para él y para el momento que vivía como entrenador, porque era un equipo modesto, con buenos jugadores, con esa energía que transmite el barrio de Vallecas y porque Andoni Iraola ahí pudo implementar y aplicar todas esas cualidades que él intuía que tenía que tener un equipo de fútbol suyo. Y es que allí en Vallecas, Iraola es ídolo. Tuve la gran oportunidad de ir a transmitir partidos allí precisamente con el canal de televisión y veía por todas partes la imagen de Iraola, los aficionados comentando del estilo de juego. Había mucha, mucha cercanía, mucha empatía de la tribuna con su equipo. Primero porque devolvió al Rayo Vallecano a Primera División. Iraola, pocos minutos después de lograr el ascenso, así, empapado en sudor y agua, se fue y se acercó a los medios de comunicación, a los micrófonos de Unión Rayo, me acuerdo muy bien, emisora de referencia para la afición, para contar qué significaba el logro de regresar a la Primera División con el Rayito. La verdad, me siento un privilegiado de poder estar aquí, de poder hacer feliz a mucha gente. Y bueno, vamos a disfrutarlo. ¿No sabes cómo está Vallecas ahora mismo, Andoni? Bueno, oye, eso es, yo me encanta que me digas esas cosas, ¿no? Porque al final el poder darle a la gente alegrías de estas en momentos tan jodidos como hemos tenido, yo creo que es precioso. Y se terminaría marchando 2 temporadas después, mantuvo siempre al Rayo en Primera División, le dejó 12º en el primer año y 11º después. También hizo que el equipo de Madrid alcanzase las semifinales de la Copa del Rey y todo con su sello. O sea, un juego veloz, transiciones rápidas, presión alta, defensa hacia adelante. Un patrón que le ha convertido también en un técnico de renombre en la Premier League. Antes de que habléis en la charla táctica sobre el Bournemouth de Andoni Iraola, me gustaría decir una cosa. Yo celebro que el Bournemouth le tuviese paciencia cuando empezó, porque los resultados de Iraola no fueron los mejores en sus primeros 2 meses en el club. Y esto hay que decirlo también. Aquí Andoni Iraola tuvo la suerte de que el Bournemouth realmente había hecho los deberes y sabía perfectamente el tipo de entrenador que habían contratado y lo bueno que podía llegar a ser Andoni Iraola. Pero Luis Fernando, contéstame tú a esta pregunta. Si a un entrenador que viene de otra liga le contratan en Premier y en las primeras 9 jornadas consigue 3 puntos, 3 de 27, lo normal es que ese entrenador en uno de los parones por selecciones, ya sea el de octubre o el de noviembre, no siga. Sí, claro. Sí, casi siempre le cae la guillotina en los parones internacionales y tratan de reacomodar el equipo. Ahora, el Bournemouth también venía de muchas turbulencias y se consiguió un entrenador que es muy querido, Álvaro, porque es querido por su estilo y su modo de ser. A ustedes, bueno, o a ti, o a los que lo vemos por televisión, ¿no les tranquiliza cada vez que aunque pierdan, Iraola sonríe? ¿Pone esa sonrisota en cámara? Es una hablando en afable. perfecto inglés. Entonces, eso yo creo, Álvaro, que pues también los directivos ven que puede tener influencia en el equipo. Seguro es una persona afable, pero que no se confunda la afabilidad con no ser una persona resuelta. Tiene confianza en sí mismo, sabe lo que quiere hacer. Valentía, reitero una vez más, es una palabra que define muy bien lo que es Andoni Iraola y lo que es su Bournemouth. Y qué mejor manera de salir de esa situación compleja que te he dicho antes, de 3 puntos de 27 posibles en su inicio con el Bournemouth, que conseguir después 22 de los 27 siguientes. Claro, es que eso ya te sitúa en una dimensión totalmente distinta, porque ya superas la Navidad en una situación muy holgada. Con 22 puntos de 27 posibles, el Bournemouth, digamos que consiguió una de las resurrecciones más acusadas que uno puede imaginar. Eso en la primera temporada de Iraola, la segunda fue fantástica. Y uno ve al Bournemouth actual y piensa, si se pudiese decantar un concentrado de Premier League, creo que nos saldría un equipo muy parecido al Bournemouth de Andoni Iraola. Todo lo que pensamos que es la Premier League y todas las características que creemos que adornan a un equipo clásico de Premier League de ahora son las del Bournemouth de Andoni Iraola. Es increíble que un entrenador nacido en San Sebastián o nacido en Guipúzcoa haya conseguido ser esa persona y haya entendido mejor que nadie cuál es el estilo de la Premier League ahora mismo. ¿Qué pretende uno de la Premier League? Ver diferentes estilos de juego, dinámicos, diferentes formas de atacar, diferentes formas de defender, y todo eso hace a Andoni Iraola. Eso es lo que está
pues reflejando el Bournemouth. Esa es la radiografía. Lo vamos a tocar muy en profundo en la segunda parte de este programa, porque ya veo que están llegando incluso con la pizarra y se están acomodando Marcos, Carlos y Héctor, y va a ser muy interesante ver cómo juega este Bournemouth, y ahí sí nos van a entender por qué Álvaro y yo estamos diciendo que este es el equipo base o equipo modelo de la Premier League. Y además un hombre que es muy querido en todas partes. Escuchen cómo lo despidió la afición del Rayo cuando partió hacia su aventura inglesa. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este recorrido por el origen y el ADN de Iraola. Gracias a ti, Luis Fernando. Aquí me quedo. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Seguimos acá en Táctica y Sistemas. Ya hemos escuchado en la primera parte de este espacio esos principios que le dieron origen a un entrenador que asombra a todos en la Premier League. Un entrenador que está al frente del Bournemouth, que le ha cambiado su estilo de juego, lo ha puesto de una forma muy ofensiva, un equipo balanceado, un equipo que incluso, pues, como lo señalamos también en la primera parte del programa, llegó a ocupar el 9º lugar en la tabla de posiciones de la temporada anterior, algo que ellos mismos ni se creían. Y para analizar a este entrenador, a Iraola, tenemos a nuestros especialistas. Marcos López, él es entrenador UEFA Pro. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Muy bien, vamos a analizar a este entrenador joven, moderno y con presente y muchísimo futuro, sobre todo como es Andoni Iraola. Y al otro lado de la pizarra, y bajo las luces de nuestro búnker, donde siempre ponemos esta pizarra táctica, está Carlos Luengo, también UEFA Pro, analista de clubes y colaborador de Coach's Voice, autor de artículos muy interesantes, los cuales los invitamos a ustedes para que lo lean, como el dedicado precisamente a este hombre, Andoni Iraola, y a sus transiciones. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Todo bien, Luis Fernando. Nada, aquí con muchas ganas de ver la identidad de Iraola y bueno, todo lo que nos espera. Y hoy vino más con tabletas que con libros, pero bueno, también ahí ya estamos viendo su cara iluminada al lado de la pizarra táctica a Héctor García, el editor en jefe del material de Coach's Voice en español. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Hola Luis Fernando, hola Marcos y hola Carlos. Bienvenido a este podcast muy recomendable, esa lectura de Carlos sobre Andoni Iraola, centrada en un aspecto yo creo clave sobre el entrenador español, que es su presión alta y transiciones. Bueno, comencemos precisamente por ahí por las transiciones y comienzo por Carlos, el autor de los artículos. ¿Cómo se pueden definir estas transiciones de Iraola entonces en el Bournemouth? Bueno, cuando analizamos al Bournemouth de Andoni, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un equipo que no defiende para sobrevivir, sino que presiona para atacar. Su modelo de juego se podría resumir en que permite al rival, qué número de pases permite al rival antes de intervenir defensivamente. Porque ahí es justamente donde más destaca el Bournemouth, que es mediante su constancia, su inmediata presión y su estructura, partiendo de un 1-4-2-3-1 para rápidamente pasar a un 1-4-1-4-1 sin balón, con Tyler Adams como ancla, o mutar a un 4-4-2 en presión alta con Tavernier y él como pivote central. Creo que esa elasticidad permite que el equipo presione hombre a hombre, pero garantizando siempre que haya coberturas cercanas. Es decir, Marcos, que este equipo es completamente flexible, muta en cada transición, va cambiando de formas. Ese puede ser el secreto de Andoni con el Bournemouth. Sí, efectivamente es así, porque si lo analizamos, la trayectoria no solo en el Bournemouth, sino también en el Rayo, incluso en el Mirandés, bajo la misma seña de identidad, bajo el mismo modelo de juego,
Andoni Iraola ha adoptado diferentes sistemas e incluso las estructuras van cambiando efectivamente en función de los mecanismos que quiera activar, dependiendo del rival o del punto de partido en el que se encuentre. Por ejemplo, desde el 4-2-3-1, que lo podemos tomar como dogma de fe, vamos a decir, como premisa básica o estructura principal, tanto de ataque como de defensa de Andoni Iraola, bien es cierto que los mecanismos defensivos de presión alta han ido mutando incluso de 4-3-3. Yo les recuerdo, por ejemplo, Luis Fer, Carlos y Héctor, viví de cerca, tuve la suerte de vivir de cerca su etapa en el Club Deportivo Mirandés, que además suponía su primera experiencia en España, porque solamente había entrenado unos meses a la ECA de Larnaca en Chipre. Y en el Mirandés presionaba en 4-3-3 con 2 líneas de 3 totalmente paralelas, en diagonal, dispuestas en diagonal, con una presión y con unos mecanismos de activación absolutamente agresivos. De ahí mutó a ese 4-1-4-1 que bien nos ha referido Carlos, incluso también a disposiciones de 4-4-2 y de 4-4-1-1 con un falso delantero por detrás del primer punta, o además le hemos visto ofrecernos ya también una versión más moderna incluso en 5-2-3. Así que dentro de del mismo modelo de juego, totalmente reconocible, porque tanto el Mirandés como el Rayo como el Bournemouth son equipos totalmente reconocibles bajo la mano de Andoni Iraola. Las estructuras son distintas. Ahí estamos hablando de parte ofensiva, ¿no? Transiciones ofensivas. Pero ¿qué podemos decir también de acomodar el mediocampo para defender, Héctor? Porque también eso es una de las bases. Y también pues tendría otra pregunta que comienzo contigo, si la quieres decir, y se la traslado a Marcos y a Carlos. ¿Todas estas variantes es porque llega la Premier? O, como decía Marcos, pues tenía una idea inicial cuando estaba en otros torneos y ha ido evolucionándose en su pensamiento. Pero comienzo con la parte defensiva, Héctor. Bueno, yo creo que Andoni Iraola, el entrenador actual del Bournemouth, es el mismo entrenador en el Rayo Vallecano, en el Mirandés y en su etapa en Chipre. Él bebe mucho, lo habéis dicho, él bebe mucho de la filosofía de Marcelo Bielsa. Se le quedó muy impregnado cuando estuvo Marcelo allí en el Athletic Club. Y de ahí surge un entrenador, esa filosofía de juego, de ser arriesgado, de jugar con muchos jugadores en avanzados, llegar con muchos jugadores al área, ser un equipo muy vertical en todo momento. Incluso hay ciertos partidos en la Premier que te puede sorprender. Estaba viendo un vídeo, por ejemplo, contra el Tottenham, el segundo 30 de partido ya tienen los jugadores presionando sobre la salida del rival, es decir, es intentar agobiar al rival para tener la pelota y lo comentábamos, lo decía Carlos, ¿no? Las transiciones no es un modelo casi para defender, sino es un modelo para atacar. Es decir, cuanto más, esta es la teoría, ¿no? De siempre, cuanto más arriba robe, menos metros tienes que recorrer para llegar a la portería contraria, es decir, están más cerca de hacer gol. Y esto lo practica muchísimo Andoni Iraola en el Bournemouth, que a su vez, y esto es algo que siempre me gusta a mí decir, potencia a todos los jugadores. Si vemos este verano han salido un montón de jugadores a grandes equipos, que sí. El Liverpool, Hughes en el Real Madrid, el central del PSG, que voy a, para no pronunciarlo mal, para acordarme, déjame un segundo, Luis Fer, que lo mire, Ilya Zabarny, creo que se dice así también. Sí, Ilya Zabarny. Permite, sí, estoy mejorando la pronunciación. Entonces, él facilita. Yo creo que Iraola no concibe tanto un modelo ofensivo como defensivo, sino como un todo. Es decir, la parte defensiva está dentro de la parte ofensiva y por eso sus equipos juegan también al fútbol, y él lo dice también en algún apunte. Su Bournemouth gana más cuando los partidos son desordenados, es decir, cuando hay más espacio para correr, cuando hay más espacio para transitar, porque en espacios reducidos a lo mejor no tiene esos jugadores de calidad para definir partidos. 3 datos clave. A día de hoy, el Bournemouth está en el top 3 de la Premier en pases producidos por acciones defensivas, es el líder en recuperaciones, 412, y realiza 51,5 recuperaciones por partido, posicionándose en bloque en campo contrario. Entonces, ¿cómo podemos definir precisamente a este hombre en la parte defensiva? Yo te diría que lo voy a unir con lo de Bielsa sobre el caos controlado. Iraola, creo que para mí, no ha copiado a Bielsa, sino que lo ha evolucionado. Ya que Bielsa adopta la idea
de que la presión no es una fase defensiva, sino una fase ofensiva sin balón. El objetivo es proteger tu portería y acelerar el error del rival para superarle. Justamente en el detalle ese es donde se llega al caos de la elasticidad, digamos así, para que lo entendamos, que aparezcan más espacios y las asimetrías dentro de los sistemas, ya que del 4-2-3-1 puede llegar a un 4-3-3 o a un 4-4-2, con Tavernier y con Scott, que son los Sí. centrocampistas clave, vaya. Yo creo que, chicos, hay una cosa importante y a mí me gustaría, si me permitís, preguntarle a Marcos, porque ha mencionado que él siguió muy de cerca a Iraola en el Mirandés. Si ponemos en contexto a Marcos, Mirandés estaba en segunda división y llegó hasta semifinal de la Copa del Rey. Y aquí yo creo que si a ese Mirandés le ponen la camiseta del Bournemouth, la segunda equipación, la rosa, que a mí pues, me encanta, a ese Mirandés le ponen la camiseta del Bournemouth, es el mismo equipo que el de ahora, aunque tiene diferentes jugadores obviamente, pero es el mismo equipo, ¿no? Es totalmente reconocible. Sí, las señas eran totalmente reconocibles. Lo que pasa es que ha ido cambiando un poquito las estructuras, porque aquí, por ejemplo, defendía prácticamente siempre en 4-3-3 con ese bloque alto y esas dos líneas de tres diagonales y orientadas hacia las bandas para ejercer activar los mecanismos de presión. En ataque también era totalmente reconocible. Si miramos los patrones de comportamiento en aquel Mirandés, el cuarto centrocampista, que le da mucha importancia en todos sus equipos, recordad la figura de Isi Palazón, por ejemplo, entrando desde la parte derecha, generando superioridades numéricas en el Rayo en pasillo interior, sobre todo con Chocota Trejo, ¿no? Dejando la amplitud para Álvaro García. Bueno, pues en el Mirandés hacía prácticamente parecido, porque jugaba con Guridi y con Malsa de medios centros. Fíjate que Guridi normalmente en el Deportivo Alavés se desenvuelve más en la posición de 10 actualmente, pues aquí jugaba de doble 6 con Michael Malsa. Antonio Sánchez del Mallorca, en aquel momento cedido por el Mallorca y ahora jugador de primera división, en la media punta en la posición de 10. Álvaro Rey, cantera del Sevilla, era quien atacaba en amplitud por la parte derecha, y Merkelanz o Íñigo Vicente, fijaros que dos perlas absolutas, que dos zurdos de oro tenía el Mirandés en la parte izquierda, para meterse por dentro en diagonal y hacer esa asociación en una especie de cuadrado con Guridi y Malsa en la base y con Antonio Sánchez y nada menos que Martín Merkelanz, que fue la estrella de la Copa, junto con Mateus Ayas, el delantero centro, y Íñigo Vicente, hacían ese cuarto centrocampista. Así que sí, podemos decir que cambiando las estructuras, sobre todo en momento defensivo, porque las ha ido depurando y ampliando con variedad de sistemas, lo que está claro es que el Mirandés era plenamente reconocible. Y luego daros otro pequeño dato, porque habéis hablado y habéis referido muy bien sobre Marcelo Bielsa y su influencia en Andoni Iraola, que además él mismo la ha reconocido. Os daré otro toquecito más, digamos, otra pincelada más de cómo también es bielsista en ese sentido. No tanto en la locuacidad ante los medios de comunicación, porque no le gusta mucho esa faceta, pero sí que es un entrenador muy serio, muy riguroso, de poco trato directo con el jugador, como lo es Bielsa, y que confía más bien esa parte de gestión de grupo a su cuerpo técnico, que también lo hacen muchos entrenadores bielsistas. Sí, pero ahí yo voy con una pregunta, Marcos, y disculpa que te interrumpa. Claro. A ver, mi pregunta o la duda que me surge es, entonces, ¿cómo hace él para influir tanto en los jugadores de un momento a otro? Porque, como lo referenciaba Héctor, Bournemouth salió de muchísimos jugadores la temporada anterior, en la cual quedó en 9º lugar, y ahora ya tiene otros elementos completamente diferentes y juegan a lo mismo desde la primera fecha. Entonces, si no tiene tanta cercanía con el jugador, ¿cómo hace para influirlos tan rápidamente? Yo sí que os quiero, si me permitís, contaros ahí, cuando fuimos a entrevisté a Andoni Iraola en su etapa en el Rayo Vallecano, en la ciudad deportiva del Rayo, fuimos allí. Tú descubres lo primero que decía Marcos, una persona tremendamente educada, con una amplia formación, un discurso muy didáctico, pero muy tranquilo. Pero claro, dices, ¿cómo llega a los jugadores? Entonces yo preguntaba al integrante del cuerpo técnico, tenía un amigo allí que trabajaba entonces en el Rayo Vallecano, oye, defíneme ¿cómo es Andoni? Porque es verdad que no es, digamos que la palabra no es un entrenador súper mediático, da las ruedas de prensa, su discurso no va a haber, es difícil encontrar grandes titulares porque él evita todo eso, ¿no?
y me lo definía así, es un pata negra. Es decir, pata negra nos referimos a un entrenador de nivel muy, muy alto, va a llegar muy lejos y mira, mira lo que está haciendo en el Bournemouth y todo el horizonte que tiene tan importante. Entonces yo creo que él llega a los jugadores como ese profesor, ¿no? Casi de instituto que teníamos, que hemos tenido todos, que no hacía falta que te levantara la voz, pero sabía lo que tenías que hacer para llegar a tu máximo, y es lo que él pide a sus jugadores, ¿no? Llegar a su máximo nivel siempre, independientemente del rival y de lo que haya adelante. Entonces, los jugadores eso lo permeabilizan muy rápido y es impresionante porque su modelo, da igual, de donde vaya, rápidamente se instala. Y luego hay otra cosa importante, Luisfer, que tú esto lo conoces bien, que muchos entrenadores cuando llegan a Inglaterra a la Premier, es la palabra ese ritmo, ¿no? El ida y vuelta constante de la Premier League, que hay entrenadores que van con su libreto y no se adapta. Pues él ya venía, digamos, de cuna con este ritmo de juego, por eso llegó al Bournemouth y no tuvo problema de adaptación. La palabra adaptación para ir ahora no existió en la Premier. Yo tengo un conocido dentro del cuerpo técnico, un ex compañero mío de mi etapa en Armenia. Al final creo que lo que hace es entrena, explica y a la vez hace sentir al jugador la idea como propia. Entonces, cuando tú permites que el jugador haga algo propio y entienda el por qué tiene que correr, cuándo no, le estás dando la caña para que pesque, no directamente ya el pescado, que es lo que sería lo fácil. No, y otro punto que yo quería, antes de volver con Marcos, que yo lo interrumpí, ya dimos vuelta, otra cosa que yo creo que le puede dar ventaja, y ustedes me lo dirán o no, es que habla perfecto inglés y que todo lo hace en inglés. En la Premier League, todas sus declaraciones son en inglés, las ruedas de prensa son en inglés, no recurre a traductores, lo que sí pasó con Bielsa en el Leeds. Pues sí, efectivamente es así. Como bien habéis referido en la primera parte del podcast, efectivamente es una persona muy culta, muy formada y que además ha tenido la experiencia de haber viajado a Estados Unidos a nivel profesional en su etapa última como futbolista, en la que él reconoce abiertamente qué influencia y qué cambio profundo se produjo en él, no solo a nivel profesional, sino personal o de inquietudes, ya no solo idiomáticas, sino también del conocimiento del juego, por ejemplo, en el fútbol americano y de las acciones a balón parado y la relación que tiene con respecto a la preparación. Esto lo que hace, obviamente, es que es un entrenador, y acertadamente lo señalaba Héctor, que tenía el ADN Premier League y que tiene el ADN Premier League. Ha tenido flor o suerte en la vida de que efectivamente ha tenido acceso a la Premier League de una manera muy temprana, porque no es usual pasar de un Rayo Vallecano recién ascendido y mantenido en primera división a dirigir un proyecto directamente en Premier League, pero tengo la sensación de que Andoni Iraola está llamado a que en el siguiente paso va a entrenar a uno de los grandes de la Premier League, seguro. Ahora, tengo esta pregunta, no sé cómo la tomarán. Para los tres, ¿seguirá el ritmo Bielsa donde los títulos son escasos? Pues mira, en 96 partidos que lleva en el Bournemouth sale a 1,46 puntos por encuentro. Para ser un Bournemouth tiene unos números excelentes. A partir de ahí, si nos vamos a los títulos comparándolo, como tú dices, con Bielsa, creo que eso es la oportunidad del momento en el fútbol, ¿verdad, Héctor? De cosas que sabemos. Y al final es estar en el momento justo, en la decisión correcta, que eso se verá de cara al futuro. Hay técnicos más bielsistas, como Sampaoli, como Becasese, como el Tata Martino o como Pochettino. A mí esos cuatro me parecen de mayor influencia de Bielsa, incluso que el propio Andoni Iraola. Creo de verdad, sinceramente, que Andoni tiene mimbres para dirigir un gran club en Premier League y para llevarlo a títulos. Por el fútbol ofensivo que propone, al final Carlos es un experto en datos y yo lo retroalimento de manera positiva. Hay parámetros claros que son necesarios a nivel ofensivo y defensivo para estar entre los 3 primeros de la tabla en las grandes ligas. Bueno, pues Andoni, bien referido por Carlos, cumple con esos parámetros. Si Andoni Iraola es capaz de ofrecer esos parámetros tan anormalmente altos a nivel no solo ofensivo, sino de defensa cerca de la portería rival, que tiene en Bournemouth, con el presupuesto y con los mimbres de equipo que tiene, imagínate, Luisfer, tú y yo que hemos debatido
en este podcast acerca de la posición de Arne Slot en el Liverpool, quisiera verle yo a Iraola con esos 500 millones de euros de posibilidad de gasto en una ventana de mercado de verano y al frente de un equipazo como es el Liverpool. Aunque también hay técnicos que a veces parecen ser más especialistas en equipos pequeños que en equipos grandes, que cuando están en equipos pequeños consiguen grandes temporadas y grandes triunfos, y cuando van a los equipos grandes pues se ralentizan un poco, Héctor. Ese es el próximo examen de Andoni Iraola. No hay que dejar atrás el que él consiguió las semifinales, llegar a semifinal de la Copa del Rey con el Mirandés y con el Rayo Vallecano también. Estuvo muy cerca de una final de la Copa del Rey, que para estos equipos es ganar la Champions League o incluso más. Pero ahora mismo él estaba viendo en su biografía 43 años. Yo creo que está en ese proceso de construir grandes equipos para dar el siguiente paso. Mi pregunta, aquí incluso cuando estaban en el Rayo Vallecano se llegó a mencionar que el Barcelona estaba interesado en él por su estilo de juego tan atractivo y demás. Él decidió irse al Bournemouth porque creía que esa etapa de Premier era importante para él, para seguir mejorando a nivel de entrenador en todos los conceptos. También el del idioma, que es importante. Él sabe que si quieres ser un buen entrenador tienes que hablar buen inglés. La pregunta es el siguiente paso. Se habló este verano incluso del Manchester United. Al final, bueno, pues él siguió en el Bournemouth. Veremos, yo creo que es el próximo reto de Andoni Iraola cuando estime que su etapa en el Bournemouth ha terminado. Es ver hacia dónde quiere ir y hacia qué equipo puede ser campeón, porque no hay tantas opciones. Aunque hay muchos equipos grandes, luego conseguir títulos no está tan abierto. Hay 3 equipos máximos en diferentes países, en Francia solo hay 1. Entonces, eso está complicado. ¿Qué pasará después? Pues veremos. Pero yo creo que Andoni Iraola, de momento, está en esa fase de construir grandes equipos y construir su gran estructura de entrenador, que ya lo es, y yo creo que seguirá evolucionando porque es un entrenador muy inteligente. ¿En qué tendría que mejorar de pronto? Viéndolo ya desde el pizarrón, moviendo aquí las fichas, de pronto ¿en qué lado podríamos decir que Iraola tiene que perfeccionar esto para así dar un paso a un equipo grande y poder ganar títulos? Me encanta tu pregunta porque además se adapta perfectamente a aquello que necesita Andoni Iraola para dar efectivamente ese siguiente paso del que todos estamos hablando en esta mesa. Creo que hay un factor y creo que lo va a terminar haciendo porque ya he visto un pequeño boceto o un esbozo de lo que puede llegar a implementar, y es la defensa de 5 elementos. ¿Por qué? Porque no solo en la Premier League, sino en las competiciones de altísimo nivel, me refiero a cuando dirija un equipo que juegue en Europa de manera frecuente o incluso con altas aspiraciones de llegar a instancias finales en competiciones europeas, se va a encontrar con bastantes rivales o con frecuentes rivales que le van a enviar al menos 5 elementos en ofensiva, que este es la eterna cuestión a resolver de los defensores a ultranza de la línea de 4. Entonces, cuando la mayor parte de los equipos a los que te vas a enfrentar en un futuro próximo, que tienes que ir preparando tu libreto para ese momento, te van a plantear al menos 5 elementos en ofensiva, él se va a ver obligado una de dos, o a desarrollar también un sistema dentro de su modelo de juego que incluya la defensa de 5 elementos, o bien, como hace Xabi Alonso en el Real Madrid, aplicar un sistema híbrido en el que ataques con línea defensiva de 4 y defiendas con línea defensiva de 5. Este creo que es el reto táctico más cercano o más inmediato de la ampliación del libreto de un Andoni Iraola, como te digo, llamado a entrenar un grande más pronto que tarde. ¿Y cómo lo ves tú, Héctor? ¿Sí se tendrá la calidad, la capacidad de tener esta conversión en el Bournemouth, o tendrá que esperar hasta otro equipo que tenga más recursos para poderlo hacer? Yo creo que tendrá que esperar a otro equipo en el que él pueda tener, lo señalaba antes, más recursos a nivel de juego, el ser un equipo también muy top a nivel de espacios reducidos y que no necesite tanto ida y vuelta, tantos espacios para ser su mejor versión. Pero yo sinceramente no le pongo ninguna pega a Andoni Iraola. Es de esos entrenadores que sabe que cuando juega al Bournemouth te lo pones, te apetece ver ese partido porque sabes que van a pasar cosas. Entonces, a esos entrenadores que convierten el fútbol en algo tan atractivo, dinámico, divertido, yo no le pongo ninguna pega. Tendrá que mejorar los aspectos que han mencionado Carlos y Marcos, pero me parece que es uno de los entrenadores sin duda más atractivos del presente y yo le auguro un gran futuro. Ojalá que sí, porque además es muy buena gente.
muy buen entrenador y ojalá le vaya muy muy bien y sea uno de esos entrenadores que quedan instalados en el pedestal de grandes técnicos. Partidos entretenidos, como ese Crystal Palace 3, Bournemouth 3 de esta temporada, que fue espectacular. Un partido entretenido de principio a fin. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por traernos los datos que reflejan la importancia de Iraola, incluso en las ligas de Europa. Muchas gracias. Nada, un placer, ¿eh? Marcos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Héctor, muchas gracias, hombre. ¿Qué tenemos para recomendar ahí a todos nuestros oyentes de todo ese bagaje de material que tenemos en Coaches Voice? Gracias a vosotros, gracias a ti, Luisfer. Pues bueno, yo creo que viene a colación de Andoni Iraola. No solo es un buen entrenador de presente, sino que ya está dejando grandes pupilos, que eso ahora van camino a ser maestros también, como es Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano. Así que si la gente puede hacer la secuencia de me escucho el podcast de Andoni Iraola y me leo el informe de Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano en nuestra web. Maestro y alumno, el segundo yo también casi camino de ser el gran maestro. Bueno, ahí está, las recomendaciones de Héctor García, aquí en Coaches Voice, donde nos interesamos única y exclusivamente en los entrenadores de fútbol, en su filosofía y cómo plantan el juego en el terreno. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo y los invito para la próxima. Hasta luego. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coaches Voice.